Bueno, abrimos la columna de salud de Arriba Gente y le damos la bienvenida a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo, quien hoy nos propone hablar del cáncer de próstata, porque estamos en el noviembre azul. Bueno, y hay mucho para hablar sobre el tema. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Rosana? Bueno, le hemos hablado, ¿no?, de los prejuicios que muchas veces tienen los hombres para su sensibilidad, pero también para su cuerpo. Sí. Y esto es una dificultad a la hora de abordar y atender este tipo de cáncer a tiempo, ¿no? Exacto. Justamente, Lorena, Noviembre Azul es una campaña a nivel mundial cuyo objetivo es la toma de conciencia de la población, la información acerca de la importancia del cuidado de la salud masculina y sobre todo tomar acciones en cuanto a la prevención y detección precoz del cáncer de próstata. Entonces, los profesionales que trabajamos en salud, sobre todo en equipos con médicos, sexólogos y con urólogos, lo que vemos es que hay una gran barrera en cuanto a los mitos y prejuicios en cuanto a la consulta urológica para la evaluación de la salud prostática, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, justamente hay una construcción de mitos, sobre todo en la población masculina, que hace que tengan como temor de ir a la consulta, y esos mitos están relacionados, por ejemplo, en torno a que ellos creen, los varones en general creen que es un examen, sobre todo el tacto rectal, que es uno de los exámenes para la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, que es doloroso. Que es difícil, que es doloroso, que es un poco traumático, y en realidad es mucho menos incómodo, por ejemplo, que el examen para hacernos el Papa Nicolau, que el examen de exploratorio en la consulta ginecológica, ¿no? El examen unidigital intravaginal en la consulta de la mujer en realidad lleva más tiempo, se utilizan instrumentos, y en el caso del varón lleva pocos segundos realmente, y los varones cuando salen de la consulta urológica muchas veces nos dicen en plenus que en realidad no pensaban que era tan sencillo, como que fueron con ese miedo al dolor, a la incomodidad, y hay otros mitos que son incluso más importantes que hacen que eviten la consulta de prevención, que tiene que ver con esas creencias totalmente disparatadas e irracionales que se manejan mucho en las bromas entre amigos, que es que, bueno, que va a haber como una pérdida de la virginidad masculina, como una pérdida de la masculinidad y como un riesgo a la homosexualidad, ¿no? Como al cambio de orientación sexual. Y eso justamente creemos que es una de las principales barreras para hacer la consulta. Algo que se maneja como broma, pero termina incidiendo en las decisiones que se adoptan. Totalmente, porque tienen como mucho temor a qué van a sentir con el tacto rectal, con esa exploración unidigital. Y hay mucha broma de cómo será el dedo del médico, ¿no? Qué tan grueso, qué tan fino, etcétera. Bueno, pero no es nada en contraposición. Sí. Las mujeres no hacemos bromas. Totalmente. Con consultas ginecológicas, ¿no? Totalmente. Está relacionado a la prevención de las enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, ahora, más allá de las bromas, 573 hombres mueren por cáncer por de año. Próstata. Hay 1.456 casos que se detectaron en el último año. Sí, es muy seria esa cifra, Maggie. Digo, más allá de las bromas que se puedan hacer, es un examen que previene totalmente. Y se detecta a tiempo tal vez una situación que puede ser reversible. Lo que pasa es que el mito hace como casi, el varón lo piensa como casi, no se lo cuestiona como mito, sino que lo cree como si fuera real. Entonces, justamente hay una conducta de negación y de evitación, incluso hay otros mitos relacionados a que no es tan necesario la consulta con el urólogo en función del estudio del tacto rectal, que solamente con el examen de sangre, con el antígeno prostático sería suficiente, que es bastante común en la población masculina, quizás generaciones anteriores que no han sido tan educadas y tan informadas como las actuales, de que hasta que no hayan síntomas no es necesaria la consulta. Me siento bien, yo no tengo ningún problema con la orina, no me duele. Sin síntomas podría llegarse tarde a una consulta. Claro, porque es bastante asintomático muchas veces el tumor prostático. Entonces, justamente no esperar a los síntomas. Es bastante frecuente esta actitud del varón de que voy al médico cuando me siento mal, ¿no? Y es como muchas veces la actitud de la pareja, en el varón heterosexual, de la mujer que dice anda a hacer la consulta, anda a hacerte los exámenes de rutina anuales, anda a la consulta con el urólogo. Entonces ellos creen muchos de que no es necesario, que en la familia no hay antecedentes de cáncer de próstata, que después de los 50, cuando el médico de medicina general se lo indique, muchas veces nos dicen, a mí nadie me dijo que yo me tengo que hacer el tacto rectal o la consulta con el urólogo o los estudios que él indique. Entonces todas esas barreras hacen justamente que no haya una prevención, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para no tener un desenlace fatal. Rosana, también estos prejuicios pueden estar vinculados a decir, bueno,
me hago el que o sea, no quiero encarar una posible realidad de efectivamente encontrar alguna patología, justamente como una cosa negacionista, ¿no? Porque si aparece va a empezar con síntomas dentro de un tiempo. También vinculadas al desempeño sexual del hombre y no sé, el tema de la erección, etcétera, si es que me descubren algo. Sí, totalmente. Tienen mucho miedo, igual que nosotras las mujeres que tenemos mucho temor a los cánceres ginecológicos, cáncer de cuello, cáncer de ovario, cáncer de mama, pero sabemos que con la actitud de negación, en realidad, hacer de cuenta que no existe no va a prevenir el desenlace de una enfermedad. Entonces, también es cierto que cuando el varón tiene cáncer de próstata y el tratamiento elegido por el urólogo, por el oncólogo, es la prostatectomía, es digamos, la cirugía prostática, puede haber una consecuencia de que pueda haber un problema en la erección, pero no es en todos los casos, y eso se conversa, se discute, se ve cuál es la metodología que hay que elegir, pero en realidad estamos hablando de un riesgo de vida, ¿no? Después si hay una disfunción eréctil hay un montón de técnicas para hacer la rehabilitación. Entonces la negación no es la mejor opción porque se está poniendo en juego la vida en función de consecuencias que en realidad pueden ser resueltas con un equipo interdisciplinario que lo ayude. También muchas veces está el mito también de que va a haber como una incontinencia después de una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal por el examen del tacto rectal. Entonces, esta campaña justamente es para informar, para concientizar, para de la mano de la ciencia poder que el varón pueda saber, pueda tomar conciencia y pueda tomar la decisión, igual que nosotras las mujeres, de hacer la consulta oportuna, que lo hable con su médico de medicina general, a qué edad es necesario que empiece a hacerse los controles, que consulte con el urólogo, qué tipo de estudio tiene que hacerles y tener la confianza de que, bueno, pone su salud prostática en manos también del profesional y que, digamos, no ir a la consulta médica no quiere decir que no voy a desarrollar una enfermedad. Ahora, Rosana, más allá de todas estas puntualizaciones, los mitos, los miedos, a lo largo de los últimos años, ¿has visto una evolución en los hombres en consultar más? Más allá que queda muchísima resistencia, pero digo, ¿hay una tendencia a ser un poco más abierto a esta situación? Bueno, en realidad esta campaña empezó hace unos cuantos años y tiene un alcance internacional muy importante. La campaña de Noviembre Azul justamente hace que la población pueda tomar conciencia, pero también hay como mucha campaña en cuanto al cuidado de la salud de la población. Entonces, creo que toda la población en general ha ido tomando como más conciencia de la importancia de hacerse, por ejemplo, los controles de rutina anuales. Hemos visto, en Centro Plenos como un aumento de las consultas de prevención en general. El paciente varón en general ya viene con su carnet de salud al día, con su consulta de rutina y hacerse todos los exámenes de sangre, es decir, de orina, de materia que el médico le indica, sobre todo de los 40 años en adelante. Creo que hay mayor conciencia. Voy un poco a las situaciones donde se detecta el cáncer de próstata. ¿Cómo es ese acompañamiento también para la salud sexual de esos hombres? Bueno, siempre esto, por supuesto que la figura del urólogo es la relevante. Digamos, el equipo interdisciplinario que apoya, en general lo que hace más que nada es tratar de psicoeducar, ¿no? Alentar a la consulta con el urólogo, alentar también a que pregunte. El paciente muchas veces va a la consulta y no pregunta por qué necesito este estudio. A veces vemos que, sobre todo en generaciones anteriores, es muy frecuente no solamente no hacer la consulta, sino cuando también a veces tiene el diagnóstico y se le indica, por ejemplo, que se haga una biopsia para confirmar ese diagnóstico, por ejemplo, también tienen como mucho temor y prefieren no realizársela o no hacerse el tacto rectal o la ecografía o lo que fuera, y de repente eligen un tratamiento homeopático. Eso en generaciones anteriores lo vemos. Entonces, justamente hacemos un acompañamiento con lo que llamamos la psicoeducación para mejorar la adherencia a la consulta y la adherencia a las indicaciones del urólogo tratante. Rosana, ya en el final, no lo acordamos antes, pero quería hacerte la consulta porque sos nuestra referente en la materia. Y a propósito que el tema estuvo ayer en el Parlamento, ¿es posible cambiar la orientación sexual de una persona, de un niño, una niña, solamente por el abordaje que puede hacer, por ejemplo, un docente sin sostén familiar, por ejemplo? Claro. Bueno, lo que sabemos de la mano de la ciencia, estamos hablando de la mano de la ciencia, de la sexología como ciencia, que la orientación sexual no es algo que se elige, no se toma la decisión. El ser humano no puede tomar la decisión de voy a probar de ser homosexual, bisexual o heterosexual. Es una convicción profunda, íntima, que la persona simplemente siente
siente que le atrae determinado sexo. Siente que le atrae el mismo sexo o el sexo opuesto o ambos sexos. ¿Se puede fomentar eso si la persona no lo tiene o no lo siente o tiene confusión? ¿Se puede fomentar, por ejemplo, invitando a jugar a hacer el otro género, digamos? En realidad está muy probado. Creo que hemos evolucionado muchísimo de la mano de la ciencia y la educación en sexualidad ha crecido por suerte muchísimo y se está integrando en todos los planes de educación. Pero en realidad... quizás esa postura, por temor de la población, se usaba de repente hace 30 años nada más, de tratar de corregir la conducta, porque los niños y las niñas no saben acerca de la orientación sexual. Entonces de repente empieza a jugar una niña a la pelota, un varón con los muñecos. Y en realidad la familia puede intentar corregir esa conducta, puede intentar reprimir, pero está justamente... latente. Claro, eso en realidad es la condición del niño o la niña. Eso, digamos, no se puede corregir, no se puede modificar, no se puede cambiar. No hay estrategias que funcionen. Pero yo era niña y jugaba a la pelota a la par de mi hermano, de sus amigos. Sí. Lo que pasa es que hay una confusión, Maggie, también, que el juego que elige el niño o la niña va Pero hoy por hoy a vemos mostrar su fútbol orientación femenino. sexual. Claro. Entonces... Claro. Es un pensamiento Hay de un otra error. época. Sí, además. Claro, de otra época y que no está basado en la ciencia. Y esa justamente. división de que hay cosas de niños y cosas de niñas también es muy discutible, ¿no? Pero eso está basado en los Hay cosas de estereotipos, personas. en los estereotipos de género. En realidad, una niña que juega a la pelota o un niño que juega a las muñecas no tiene un riesgo de tener una orientación sexual homosexual, ni de una niña convertirse en varón o un varón convertirse en niña por su juego. En realidad, eso está basado en mitos, en prejuicios y en falsas creencias. ¿De padres en ese sentido? ¿Cómo son? Sí, nos llegan consultas de padres que acompañan a sus hijos, por ejemplo, que tienen una orientación que quizás no estaba acorde a sus expectativas, adolescentes, o que de repente la identidad sexual no estaba acorde al sexo biológico. Para ver si lo pueden reencaminar. En realidad, ¿o es para acompañarlos? Sí, ha avanzado mucho, nuestra población ha avanzado mucho en educación sexual y ha abierto la mente, por suerte hay una cultura de aceptación. Yo creo que también mucho gracias a toda esta comunidad LGTBIQ+, que nos ha hecho ampliar la mente para tratar de entender. Lo que tenemos que hacer es entender, no solo aceptar, sino poder comprender. Porque en la aceptación muchas veces decimos aceptamos, pero no lo comparto. Y eso muchas veces tiene que ver con desinformación y con mitos y prejuicios muy arraigados. Entonces esos papás que nosotros vemos que vienen, el otro día vino una mamá, un papá y una tía acompañando a una chica transexual. Entonces lo que vienen es a tratar de entender. A veces vienen como con una expectativa ya casi... digamos, descartada de que, bueno, ¿será normal? ¿Será que esto puede cambiar? Y en realidad lo que vienen a hacer es acompañar, porque a veces tienen miedo también por el desconocimiento que su hijo o que su hija se equivoque. Lo que vienen a acompañar es para que no sufra, pero vienen en general ya, porque esa familia viene recorriendo un camino donde ha habido mucho conflicto, como se decía hoy, conflicto, pero por la no aceptación, porque el chico o la chica viene realmente sufriendo mucho, tratando de que su familia entienda lo que le sucede, lo que siente, y muchas veces la familia no está preparada para poder entender. Entonces es muy importante todo el entorno de la educación sexual en primaria, secundaria, en todas las instituciones formales y no formales, de poder entender para acompañar. Tratamos de acompañar a ese niño, a esa niña, desde la temprana infancia, que nos están diciendo que no sienten acorde a lo que la sociedad espera por los estereotipos. Pero la pregunta que yo te hacía inicialmente, entonces, es, ¿se puede fomentar eso? Es decir, ¿puede haber personas que fomenten que sus hijos, que sus alumnos sean bisexuales? En realidad vivimos en una población que es muy conservadora, Lorena, y muy temerosa en cuanto a la sexualidad. Estamos plagados de mitos y tabúes. En realidad creo que nadie en nuestra sociedad, al ser tan conservadora, está fomentando algo que en realidad le cuesta aceptar. Creo que en ninguna familia van a fomentar que un niño sea homosexual porque vivimos en una sociedad homofóbica, o que una niña sea transexual porque realmente tenemos muchos prejuicios y muchos miedos. Todo lo contrario, lo que quizás tenemos que corregir es no fomentar que tengan una conducta diferente a la que el niño o la niña siente. Y este tipo de discursos tiran por la borda un poco el trabajo que se ha hecho en ese sentido de los padres, sobre todo el acompañamiento de sus hijos en temas que, digo, sería muy hipócrita decir que no son complicados de entender y de asumir. Sí.
Exactamente, es sencillo de asumir si uno amplía la mente y tiene la humildad de decir, bueno, no lo sé todo. Capaz que la creencia que yo tengo no es la mejor y quiero que mi hija y que mi hijo sean felices. Es simplemente eso, aceptar como son, porque no es algo que pueden elegir, no es algo que pueden cambiar. Está muy probado que diferentes estrategias que se han usado mucho para hacer el cambio de la orientación han fracasado. Y justamente el no poder entender, el no poder acompañar, el no poder contener puede llevar justamente a trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y hasta el suicidio. ¿Eso lo han detectado ustedes? No es en Plenus que se hace tanta consulta sobre eso, pero sí, cuando vemos a los chicos y a las chicas nos han dicho que han tenido en la infancia, en la adolescencia, ideas de autoeliminación y quizás algún intento justamente para poder, porque no toleran el dolor del rechazo y de la no aceptación y de vivir de una forma diferente a la que sienten. Las cifras de la población trans hablan por sí mismas, sí, ¿no? Expectativa de vida de 35 años, un nivel de autoeliminación muy alto. El acceso a la salud malísimo, exacto, el acceso a la educación también. De todos modos, lo que tú decías, Maggie, yo creo que cada vez es una minoría de nuestra población que está confundida en cuanto a esto. Creo que no es, me parece que no es muy significativo. ¿El discurso de Manini Ríos de ayer? Y creo que no es muy significativo para la población de hoy. Creo que nuestra población está preparada para poder entender que en realidad eso no tiene asidero, porque nuestra población viene siendo educada. Hay mucho movimiento con mucho énfasis en la ciencia. Pero también hay un sector muy conservador, sí, y como decías vos, de la sociedad que es homofóbica. Sí, es alarmante. Se agarran un poco de estos discursos para frenar tal vez otro tipo de avances, como los movimientos LGTBIQ+. Sí. Bueno, los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estos grupos familiares, si se aferran más a estos discursos, están como en riesgo su salud mental, emocional y hasta física. Es preocupante. Rosana, muchas gracias. Por favor, un gusto. Por estos minutos. Cerramos por aquí entonces la columna de salud con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo. Ya pasan 11 minutos de las 10 de la mañana.